Hola, buenas noches, bienvenidos a la entrevista estelar. Yo soy Milagro Zambrano y en los próximos 30 minutos estaremos conversando con un político, contador público y administrador comercial. Su vida política la inició en Acción Democrática hace unos 20 años. Ha sido parlamentario durante varios periodos. Hoy pertenece al partido Primero Justicia. Es diputado por el Estado Lara. Ha sido opositor y crítico al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Se es reconocido por sus conocimientos en el tema presupuestario, de crédito público y tributación. Actualmente preside la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Esta noche en el estudio nos acompaña el diputado Alfonso Marquina. Bienvenido a la entrevista estelar, diputado. Gracias, Milagro. Muy buenas noches para toda la audiencia. Vamos a ver un video y de inmediato comenzamos nuestra conversación. Hoy en día, el hecho de que la Asamblea Nacional, por sus propios errores, por su propia incapacidad, esté en una situación de desacato a la Constitución, obliga a que el Estado continúe. No es que haya un conflicto de poderes, hay un poder conflictivo. Este poder legislativo está en conflicto con el poder judicial, con el poder ejecutivo, con el poder electoral y con el poder moral. No puede detenerse el Estado, no puede detenerse el gobierno, no puede detenerse el país, porque a un grupo de diputados no les da la conciencia para entender que es un momento de diálogo, que es un momento de trabajar en conjunto, que es un momento de avanzar y no detener al país en función de sus propios conflictos. Diputado, bueno, mira, en esta oportunidad la ley de presupuesto no será firmada por el presidente de la Asamblea Nacional, sino por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué significa esto para los 112 diputados que fueron elegidos el 6 de diciembre y para el país? voy a de alguna manera a empatar parte de tu presentación con la intervención del diputado Rodríguez. Tú decías que yo soy opositor o he sido opositor al gobierno de Hugo Chávez Frías y al de Nicolás Maduro. Y en este momento este diputado habla de que yo soy opositor o estoy en un conflicto con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo y con los poderes públicos. Yo quiero resumirlo. Yo soy opositor a toda pretensión autoritaria, a toda violación de la Constitución, a la violación del Estado de Derecho y de los derechos humanos de los venezolanos. Y lamentablemente esas han sido las prácticas recurrentes en todos estos gobiernos y por eso he estado opuesto a estos gobiernos al lado del pueblo de Venezuela y seguiré estando siempre desde esa posición. Ahora, con respecto al tema del presupuesto, mira, desde 1830 hasta la fecha, desde que Venezuela se separó de la Gran Colombia, el presupuesto siempre ha sido un acto legislativo. Desde 1861 se promulgó la primera ley de presupuesto por el Congreso de aquella época y desde ese entonces, pasando por todas las dictaduras, por todo ese militarismo que tanto daño le hizo a Venezuela, siempre se ha respetado que el presupuesto sea un acto legislativo, siendo el Parlamento la expresión plural del pueblo de Venezuela. ¿Cómo se le explica a la señora Petra Calabozo que el no pasar el presupuesto por la Asamblea Nacional es ilegal? Mira, vamos a decirlo de esta manera. El señor Maduro lo que quiere con esto es, como dicen popularmente, cobrar y darse el vuelto. Poder seguir cometiendo todo tipo de tropelías, seguir cometiendo todo tipo de actos de corrupción. Lo que se busca es evitar el control parlamentario para que los venezolanos no solo conozcan la discusión desde el punto de vista cuantitativo del presupuesto, sino también desde el punto de vista cualitativo. ¿A qué me refiero? Debe haber un equilibrio fiscal de acuerdo a la Constitución, por lo tanto, los egresos, los gastos no pueden superar a tus ingresos. Nosotros estamos viendo cómo el Parlamento Nacional ha venido reclamando esa subestimación de los gastos para poder recurrir a los créditos adicionales. Solo este año, el señor Maduro se ha aprobado 30 créditos adicionales por la cantidad de 1 billón, con B de bandidos, 506 millardos de bolívares. Eso es el equivalente al 97% del presupuesto original, es decir, ha gastado 2 veces en este año lo que tenía presupuestado. ¿Cuál debe ser el presupuesto del 2017, diputado? ¿Cómo paga en definitiva eso el pueblo de Venezuela? Con el más perverso de los impuestos, la inflación. Porque si tú no tienes más ingresos, ¿de dónde salen los bolívares para gastar? De la emisión de dinero inorgánico. El señor Maduro, en los 9 meses que lleva este año, pasó la liquidez monetaria de 3 billones 900 millardos a la cantidad de 6 billones 600 millardos. Y por eso hoy tenemos la inflación más alta del mundo. Por eso la proyección de la inflación de este año es de 700% y como he afirmado yo,
Si se mantienen estas políticas económicas, el año que viene podemos estar entre 2.000 a 2.500 de inflación. Así que esa irregularidad del señor Maduro, esa violación a la Constitución que hace a través de la licencia para delinquir que le da el Tribunal Supremo de Justicia, lo sigue pagando la señora que nos está viendo, lo sigue pagando cada uno de los venezolanos. Ahora, también hay un análisis desde el punto de vista cualitativo. Pero rápidamente, quisiera Milagro. que antes de entrar en tema de inflación, ¿de cuánto pudiera ser o se debe calcular el presupuesto del año 2017, en cuanto el barril, en cuanto la tasa cambiaria? Tendríamos que en primer lugar sincerar la inflación proyectada. Tú no puedes seguir diciendo que vas a tener 60% de inflación y terminas un periodo con 700% de inflación. Tendríamos que hacer un análisis y discutirlo con el Ejecutivo Nacional de cuál va a ser el crecimiento o el decrecimiento del Producto Interno Bruto. Es decir, tú tienes que definir unas variables macroeconómicas serias, responsables, que te permitan proyectar los gastos y los ingresos para el año próximo. Tendrías que definir también un tipo de cambio real. ¿Hasta cuándo vamos a tener un tipo de cambio y otro tipo de cambio? 1 a 10 bolívares para los enchufados del gobierno que solo sirven para que hagan negocios indebidos y otro casi 700 bolívares que lo terminan pagando todos los venezolanos. Y un tercero que es innombrable, pero que en definitiva es el que está marcando la economía nacional, es el que marca los precios cuando tú o cuando yo vamos a un abasto a comprar un producto de primera necesidad. ¿Cómo se explica que a quien le corresponde sentenciar ahora legisla y aprueba leyes? Autoritarismo. Yo comparaba este acto judicial con lo ocurrido en Venezuela en 1848, cuando se tomó por asalto al Congreso de la República en la época del dictador Monagas. Solo que en aquella oportunidad el dictador Monagas utilizó las hordas violentas, en esta oportunidad se están utilizando a magistrados express, pero es igual, es un asalto al Congreso, es un asalto a la Constitución, es la confiscación del Estado de Derecho y de la democracia. Los parlamentos nacieron en principio y la función principal era controlar el gasto. ¿Quién va a controlar el gasto ahora? ¿Como la ley de anticorrupción? Legislar y controlar. Legislar, como te dije, desde 1861 en Venezuela el presupuesto es una ley, igual que el crédito, el ¿Pero ahora quién lo va a hacer? Lo va a hacer usurpando funciones el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, nuestra Constitución establece que todo acto usurpado es nulo. Por lo tanto, eso que se está realizando o que se va a realizar en el TSJ es nulo. Y si se endeuda la República el año que viene, no sería exigible el pago en un futuro. Si se realiza un gasto que no está previsto en la Constitución, de acuerdo al 314, bueno, ese gasto es una violación a la Constitución y tiene responsabilidades penales para el funcionario que lo haga. Cuando habla de responsabilidades penales, algunos especialistas en la materia dicen que el presidente puede ser sujeto de enjuiciamiento ante actuaciones como esta. No tengo la menor duda. Y lo extraordinario que tiene la Constitución del 99 es que los delitos de corrupción son imprescriptibles. Así que el señor Maduro, por violar la Constitución, por cometer delito contra la cosa pública, contra el patrimonio público, y todo este alto gobierno, y también aquellos magistrados que están prestándose como trompos servidores a las pretensiones autoritarias y totalitarias del señor Maduro, también tendrán responsabilidades penales. Y más temprano que tarde, tendrán que responder ante la justicia venezolana. La ley de presupuesto es una señal, una muestra para los inversionistas de cuál es la situación jurídica del país, sobre todo si se respeta el tema fiscal, si se cumple con el pago a la deuda interna y externa. ¿Cómo puede ser visto esto por organismos como el Fondo Chino, el Fondo Monetario Internacional, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo? ¿Afecta esto la imagen del país en materia de inversión? Absolutamente. Mira, en economía hay una variable que es cualitativa, que es la más importante de todas, que se llama confianza. Si no hay confianza, lamentablemente no va a haber inversión privada, llámese nacional o llámese extranjera. Y lamentablemente estos actos que violan la Constitución y las leyes venezolanas, lo que generan es inseguridad, es incertidumbre y por supuesto ahuyentarán cualquier inversión privada. Ahora bien, también cuando tú hablas de una violación a la Constitución, no puedes pretender que tú puedas emitir deuda y el día de mañana esos inversionistas de un acto inconstitucional pretendan hacer las colocaciones. Es todo lo contrario. El gobierno nacional con estas prácticas se sigue cerrando
las puertas a la solución a la crisis económica y lamentablemente esta crisis económica seguirá en aumento de manera desproporcional mientras se mantenga Nicolás Maduro y este gobierno que hoy él dirige. Quisiera preguntarle rápidamente, se habla también de otras sentencias que pudieran salir del Tribunal Supremo de Justicia, una contra el revocatorio para frenarlo y otra que tiene que ver con allanar la inmunidad parlamentaria. Este sería entonces ya uno de los toques finales al Parlamento. Mira, son sentencias que serían pasos muy certeros, no al Parlamento, a la voluntad popular, al pueblo de Venezuela, a su democracia, al Estado de Derecho. Por un lado, estaría cerrando la vía electoral. Y quiero dejarlo claro, no solo se trata del revocatorio porque sabe el señor Maduro que está perdido, es que el gobierno nacional está cerrando toda la vía electoral porque sabe cuáles son los resultados, que 80% de los venezolanos se oponen a este gobierno. Porque si tú me dijeras a mí que el problema es que hay un problema técnico o de cualquier tipo en la recolección de las firmas, acto supervisado, dirigido por el CNE y que ahora hablan de que hubo fraude. Pero es que entonces uno se pregunta, ¿y por qué no hay elecciones regionales? ¿No será porque sabe que de las 23 gobernaciones, las 23 las tienen perdidas? ¿A dónde está la expresión de la voluntad popular como derecho fundamental de nuestra Constitución para los venezolanos si el gobierno a través de los organismos que hoy mantiene subordinados siguen cerrando las salidas electorales? Ahora bien, hay otra decisión que va contra la inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria no es un privilegio de Alfonso Marquina, es una institución democrática que me otorga al pueblo para que yo pueda ejercer su representación de manera autónoma e independiente. Cercenar la inmunidad parlamentaria es liquidar la autonomía del Parlamento Nacional y ellos lo van a hacer con la intención de poder materializar todas las amenazas que este nuevo Pedro Estrada del siglo XXI, que hoy está dirigiendo el SEBIN, que pretende erigirse como el jefe de la policía política, como la Fiscalía de la República, como los tribunales y mete preso a quien le da la gana, y que ya ha amenazado al Parlamento Nacional con que va a entrar con las cadenas y los grilletes para llevarse a los diputados, creyendo que con eso nos va a intimidar, nos va a asustar, nosotros vamos a dejar de cumplir con el mandato del pueblo, se equivoca. Allí vamos a estar, si quiere entre con lo que usted quiera. Pero Ramos Ayub dijo que a él lo iban a sacar amarrado, encadenado. ¿Usted cómo lo van a sacar? Bueno, mira, a mí no me van a sacar. Ahí voy a estar, a pesar de los intentos de este nuevo Pedro Estrada o de este nuevo esbirro del socialismo. ¿O no? Para irnos a una pausa, ¿sí o no? Se convirtió con todas estas sentencias del TSJ, el poder legislativo, en un poder sin poder. No, el poder nuestro está en el pueblo de Venezuela. Ya venimos con más de la entrevista estelar con el diputado Alfonso Marquina. Continuamos con el diputado Alfonso Marquina en la entrevista estelar. Quisiera preguntarle, usted decía que el Poder Legislativo no es un poder sin poder, como le estaba pidiendo se respondiera si sí o no. Pero quisiera saber, ha pasado ya prácticamente más de la mitad del año, queda el último trimestre. ¿Cuál va a ser el balance de la Asamblea Nacional cuando no se ha podido ejecutar una sola de las leyes que han sido aprobadas? Mira, el poder de todas las instituciones radica en el pueblo, así lo dice la propia Constitución. Y si nosotros fuimos electos con el 60% en diciembre del año pasado, hoy estoy seguro que en unas elecciones obtendríamos más del 80%. El balance de la Asamblea Nacional ha sido la de ir aprobando una serie de leyes que privilegian los problemas de la gente. El problema de la inflación, el problema del desabastecimiento, del poder adquisitivo de los venezolanos, la recuperación de la propiedad privada, la atención a los sectores más vulnerables como los pensionados y jubilados, que todas esas leyes las hayan decretado inconstitucional por la sala, por los magistrados exprés del Tribunal Supremo de Justicia, no nos hace perder poder. Al contrario, nosotros estamos dibujando en el corazón y en la mente de los venezolanos una Venezuela distinta, una Venezuela mejor a este gobierno oprobioso que hoy tenemos lamentablemente. Así que seguiremos legislando y seguiremos conquistando voluntades y apoyo del pueblo. Y por eso
El que hoy pierde poder con todas estas inconstitucionalidades es el gobierno nacional. Cuando tú tienes la razón, no tienes ni que gritar, no tienes que ofender, no tienes que recurrir a la violencia. Por eso, mientras más violento y más represivo usted vea al gobierno de turno, ese gobierno cada vez está más débil. Usted ha señalado que el próximo año, si no se toman las medidas económicas correspondientes, la inflación podría llegar a 2.500%. Ante esta situación que tanto afecta a los venezolanos, ¿qué ha hecho la Asamblea Nacional con mayoría opositora? Mira, aprobamos la reforma de la ley del Banco Central con la intención de acabar el financiamiento monetario, que es esa emisión de dinero inorgánico. Con la ley le devolvimos la autonomía al Banco Central y, por supuesto, rescatamos del mandato constitucional de la designación de este directorio. Aprobamos la reforma de la ley de administración financiera con la intención de restituir el equilibrio fiscal, es decir, que no se pueda gastar más de lo que ingresa a la República, porque si tú en tu casa haces eso, vas a tener serios problemas. Y lo mismo está pasando en Venezuela. Estamos con esa reforma de la ley de administración financiera también acabando los fondos parafiscales. Esos fondos que se han convertido en los grandes antros de corrupción. El Fonden, más de 156.000 millones de dólares que no se saben en qué se gastaron. El fondo chino, que ya lleva más de 62.000 millones de dólares y no sabemos cuál es la inversión real de esos fondos y que solo lamentablemente ha servido, por un lado, para las actividades proselitistas del gobierno de turno y por el otro para enriquecer a muy pocos. Por eso hoy Venezuela tiene a miles de enchufados de este gobierno que son multimillonarios y que lamentablemente ese acto de corrupción también representa una violación del derecho humano, porque cuando muere un venezolano porque no hay medicina, habrá que preguntarse cuánto se han robado en el Seguro Social. ¿Qué le queda a la Asamblea? ¿Qué recursos emplear? Porque incluso el diputado Carreño decía que se le iba a pedir al TSJ que extendiera la sentencia y algunas cantidades de funciones que hace la Asamblea pasarían entonces al TSJ. Seguir de la mano del pueblo de Venezuela, seguir siendo la voz de esos venezolanos que hoy viven la angustia de no conseguir los medicamentos para su familia, de las voces de esas madres venezolanas que van de abasto en abasto buscando leche para sus hijos y no la consiguen, o la angustia del padre de ver cómo sus hijos se acuestan sin poder cenar porque no consigue el alimento o no le alcanza el dinero para poder comprarlos. Así que nuestra obligación es estar del lado del pueblo de Venezuela y seguir buscando por todos los mecanismos una salida pacífica y electoral. A mí me angustia hoy es que quisiera cada preguntarle sobre el tema que se ha dicho en los últimos días, los organismos de seguridad, donde vinculan a su partido, a Primero Justicia, con actos terroristas, específicamente al gobernador del municipio Sucre y jefe al alcalde del municipio Sucre, y jefe de campaña del revocatorio. La MUD decía que esto se trataba de un acto más para sabotear el referéndum. El gobierno dice que se han develado planes terroristas de la oposición y especialmente de Primero Justicia. Bueno, ya eso es un cuento trillado. ¿Cuántos actos de terroristas, cuántos magnicidios se inventan cada vez que están en una situación políticamente difícil el gobierno? Aquí estamos en presencia de un hombre que lo único que ha hecho es dirigir unas acciones para que se ejerza un derecho democrático como el de votar. Votar no puede ser un delito, votar es un derecho constitucional. Así que esta nueva olla que se pretende armar contra Carlos Oscarí y contra algunos dirigentes de Primera Justicia, lo que buscan es intimidarnos, lo que buscan es que nosotros de alguna manera cesemos en la posibilidad de darle esa salida pacífica a los venezolanos, que no es otra que ir a una urna electoral, votar y revocar al peor gobierno de toda la historia republicana de Venezuela, que es el del señor Nicolás Maduro. Pasemos a revisar las redes sociales, específicamente su cuenta @DipAlfonsoMarquina. Usted ha escrito: inaudito, el gobierno irresponsable de Maduro envía ayuda internacional, pero no reconoce la crisis humanitaria en Venezuela. Sí, lamentablemente hay que ser solidarios. Pero la primera solidaridad que tenemos es con la casa. No puede ser que los venezolanos mueran de mengua porque no hay medicinas y el gobierno no permita soluciones a esa crisis y se movilice tan rápido para tratar de resolverle los problemas a países vecinos. Yo estoy de acuerdo con la solidaridad, pero empieza por la casa. Lo que nos tiene que doler más a todos son los venezolanos. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos con más de la entrevista estelar con el diputado Alfonso Marquina. Ya venimos.
No se han consignado las firmas de apoyo al revocatorio y ya se descalifica su validez. Utilizan todo tipo de argumento para crear el ambiente propicio para pretender desconocerlo. Digan lo que digan, si nos mantenemos unidos todos los venezolanos, reclamando enérgicamente la realización del revocatorio, nadie podrá evitarlo. Pasado algunos años, pero el discurso al parecer... Y muchas canas. Es que las prácticas son las mismas. Seguimos teniendo un gobierno que intenta por todas las vías desconocer los derechos constitucionales de los venezolanos. ¿Qué pasó en ese año? ¿La presión funcionó o el presidente de la República estaba consciente de someterse a la consulta? Yo creo que había la convicción de un pueblo que siguió defendiendo y luchando, y por más esfuerzos que hizo el Consejo Nacional Electoral del momento, no pudo evitar la consulta. En aquellos entonces, las proyecciones estadísticas no te daban un margen tan grande como el de ahora. Nunca nadie en este país ha tenido tanto rechazo como tiene Nicolás Maduro, así que cambiar un 80% para reconvertirlo en un triunfo electoral es imposible. Diputado, usted ha pasado por 3 partidos, Acción Democrática, UNT y Primero Justicia. Sí. Pero, ¿cuál es el color y la ideología de Alfonso Marquina? Mira, yo he dicho que Acción Democrática fue mi madre en política, allí me formé, pero Primero Justicia es mi hijo. Así que es mi obligación hacer que ese partido crezca, se desarrolle y se convierta en una herramienta para que los venezolanos logren sus objetivos más fundamentales. Para usted, en este momento, ¿cuál sería el líder de la oposición idóneo para la transición? Un hombre que sea capaz de reconciliar a todos los venezolanos. Un hombre que tenga autoridad, pero al mismo tiempo tenga esa sensibilidad social que permita privilegiar los problemas de los más desposeídos y, por supuesto, hacer entender a los venezolanos ¿Nombre que de ese solo... líder? Mira, para mí en este momento se llama Enrique Capriles Radosky, de eso no tengo la menor duda. Pero, sin embargo, adelantar nombres en medio de un proceso electoral donde tenemos un solo candidato, que es el que nos va a permitir recuperar ese espacio, esa escena, que es la escena democrática donde todos los partidos y todas las dirigencias pueden desarrollar sus aspiraciones, yo creo que no es lo relevante. Lo relevante en este momento es que todos tenemos un candidato llamado referéndum revocatorio, que no es otra cosa que tener como candidato las esperanzas de un pueblo de salir de esta crisis que hoy vivimos. ¿Cuál es la palabra que más le gusta a Alfonso Marquina? Amor. ¿La que menos le gusta? Traición. Una palabra para la Venezuela de hoy. Amor entre todos los venezolanos. Todo lo que se hace con amor es positivo, es bueno. Con amor se construye. Con la traición, con la deslealtad, con el odio, solo se destruye. Se acabó el tiempo, diputado. Tiene 1 minuto para despedir el programa y el tiempo se lo estará marcando el reloj que aparece en pantalla. En la vida de los países, como en la vida de los seres humanos, hay momentos buenos, hay momentos malos. De los buenos hay que sacar las cosas que tenemos que profundizar y mejorar. Y de las cosas malas también hay que sacar un aprendizaje. Yo creo que hoy Venezuela está pasando por una lección muy dolorosa, pero lección al fin. Vamos a salir de esta tragedia que hoy nos ha llegado al país y de aquí vamos a salir mejores dirigentes políticos, mejores periodistas, mejores empresarios, mejores trabajadores, mejores sindicalistas. Y solo así vamos a tener un mejor país. Ese es el compromiso que tenemos con la Venezuela de hoy, con la Venezuela de mañana. Yo que soy hijo de un obrero y tuve la oportunidad en democracia de ser profesionales, son las mismas posibilidades las que quiero dejarle a los hijos de este país. Muchísimas gracias por venir a la entrevista estelar, diputado. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos desde sus hogares. Será hasta el próximo sábado.